Andrés Celis, representante del Alto Comisionado para los Refugiados ACNUR en Honduras. Cuéntenos, ¿cómo está la situación de las personas hondureñas refugiadas en el mundo? Mira, antes de hablar de los hondureños me gustaría hablar del problema del refugio a nivel mundial y el desplazamiento forzado, porque la cifra resulta alarmante. O sea, hablar de 108 millones de personas que a final del 2022 permanecían refugiadas, desplazadas forzadas en el planeta, es algo que nos tiene que llevar al menos a una reflexión. ¿Qué está pasando en los diferentes países? ¿Por qué no logramos alcanzar soluciones? ¿Qué es y cómo se refleja eso en lo que estamos viendo en Honduras? Cuando vemos el ingreso de personas en movimientos mixtos de migrantes y refugiados que cruzan la frontera con Nicaragua y Honduras, y que vienen muchos de ellos de ese tránsito complejo en el Darién, con esa tragedia humanitaria que cargan a sus espaldas, dice, Honduras es parte de un capítulo de una gran historia que está ocurriendo en el planeta, de la cual no debemos estar muy orgullosos, y es que la gente se está moviendo, algo está ocurriendo. Honduras no está por fuera de ello. En el año anterior, cerca de 80.000 hondureños pidieron protección en otros países. El 97% de ellos lo hicieron en Estados Unidos y México. Este número de 79.900 es casi 20.000 personas mayor que la misma cifra del año 2021. Este crecimiento explica algo que es una continuidad en términos del impacto de la violencia, en términos de las tensiones que se viven en el país, de problemas que vienen emergiendo, que cada vez son de más compleja solución, vinculados a la violencia como la extorsión o vinculados a conflictos de uso del suelo, en donde vemos cómo periódicamente defensores del territorio pierden su vida. Todo eso se suma en la gran cantidad de personas que salen del país y en un número significativo de ellas que piden protección al llegar a otros países. Sí. La situación de las personas hondureñas, ¿cómo la sitúa? Pues los datos acerca de cómo se encuentran las personas que han salido de Honduras no son muy claros, eso corresponde al seguimiento en cada uno de los países, ¿no? Pero también podemos hablar de lo que ocurre acá como un espejo de la salida en Honduras, ¿no? Las cifras de desplazamiento interno forzado, que nos siguen hablando de 247.000 personas al menos, que están en proceso de actualización. Ahora estamos desarrollando conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas un proceso de actualización de esas cifras junto con el Banco Mundial que nos va a permitir tener una lectura más cercana. Pero, en efecto, los problemas relacionados con las disputas de territorios entre maras y pandillas y el crimen organizado genera esas fronteras invisibles que sigue causando la muerte de personas en el país y la presión frente a su libertad. La extorsión, que creció al punto en el cual fue el argumento bajo el cual se tomó la decisión de generar un estado de excepción para tratar de contrarrestar el impacto de la violencia sobre la población, la continuidad de hechos, de femicidios en el país, el número de asesinatos de mujeres, pero también el reclutamiento forzado de niños y niñas que representan en el país un sector de población que sufre de manera desproporcionada el impacto de la violencia, pero que también refleja a nivel mundial un impacto desproporcionado en el movimiento de población. Si tenemos en consideración que el 30% de los habitantes del planeta, esos cerca de 8.000 millones de habitantes, corresponden a niños y niñas, y tenemos en consideración que el 40% de las personas que permanecen forzadamente desplazadas son precisamente niños y niñas. 42% en el caso de Honduras como desplazados internos. Ese impacto de la violencia sobre aquellos sectores de la población, ese impacto de la restricción de libertades, ese reflejo en el movimiento como desplazados forzados nos llevaría a llamar la atención sobre nuestro rol como sociedades, como autoridades, como comunidad internacional. Tenemos un deber de protección frente a las personas que aún no tienen las condiciones para asumir directamente su subsistencia. Son en esa medida especialmente vulnerables
y no logramos contrarrestar el impacto de lo que está ocurriendo sobre ellos. ¿Cuáles son las principales causas por las que la cifra de personas hondureñas desplazadas en el mundo aumentó 30 veces más en 10 años? Pues ahí creo que el primer elemento que sobresale en el caso de Honduras es el quiebre en términos de la violencia, ¿no? El año 2012 fue un año en el cual Honduras tuvo una altísima tasa de homicidios. Si no estoy mal, era por encima de 82 por cada 100.000 habitantes. Esa cifra hoy es de 37 por cada 100.000, pero en estos 10 años se mantuvo una tendencia de un nivel de violencia, al menos violencia homicida, significativo. Eso se refleja en otros factores de violencia y en otros hechos que la representan, ¿no? No es el único factor de violencia. Como señalaba anteriormente, los estudios nos muestran que esas causas de desplazamientos, esos detonadores del desplazamiento están vinculados con la disputa de territorios y la generación de fronteras invisibles, la extorsión, el reclutamiento forzado de menores, la violencia basada en género y el despojo de viviendas. Todos esos elementos siguen presentes, pero se han incrementado otros, las tensiones internas en términos políticos, los conflictos de uso del suelo, el impacto y ahora no solamente urbano de la violencia, sino un mayor impacto en algunas zonas de carácter más rural, la situación en la costa norte, en la costa atlántica, en departamentos como Atlántida y Colón, o la situación en Olancho, en El Paraíso y en Choluteca, que llaman la atención sobre el incremento de hechos de violencia en zonas que antes no estaban así afectadas. Pese a que, en términos generales, la tasa de homicidio ha disminuido en el país, hay unas nuevas formas de violencia y lugares donde esta se presenta que llaman la atención y que nos invitan a reforzar la respuesta en materia de protección de las víctimas de la violencia y de personas desplazadas internas. Honduras también es un país que da refugio. ¿Cuántas personas hay en este momento y cuáles son sus nacionalidades? El número de refugiados en Honduras es significativamente bajo, pero es significativamente bajo sobre todo si comparamos la necesidad humanitaria con quienes pasan por Honduras. Y por eso quisiera empezar diciendo que estamos hablando de un incremento en movimientos mixtos significativos. Cuando hablo de un movimiento mixto estoy hablando de movimientos de personas refugiadas y con necesidad de protección internacional y de migrantes. El año anterior, en el 2022, ingresaron más de 188.000 personas en condición de migración irregular. A esas se suman cerca de 140.000 personas de nacionalidad nicaragüense que siguieron su curso hacia el norte. Es decir, estamos hablando de 320.000 personas que cruzaron el país. Solamente 107 se presentaron como solicitantes de asilo, 107 personas, y se sumaron a las 165 que ya existían en el país. Entonces, tenemos un número relativamente bajo de personas protegidas bajo protección internacional en Honduras, pero que eso no es el reflejo de la magnitud del movimiento de personas con necesidad de protección que está recorriendo el país. Frente a ellas, la mayoría de sus nacionalidades en solicitud son principalmente de origen nicaragüense. Los nicaragüenses constituyen una de las nacionalidades de origen a nivel mundial de mayor número de nuevas solicitudes de asilo, al igual que los hondureños. ¿Le puede explicar a la población, porque hay una confusión entre quiénes son refugiados y quiénes son migrantes? Entonces, ¿le puede hacer ese comparativo? Claro, con gusto. Ahí estamos hablando de diferentes categorías, ¿no? Entonces, lo primero es que detrás del refugio hay una causa. Hay una causa que está ajena a la voluntad de las personas. Es un desplazamiento forzado. Si el desplazamiento forzado ocurre más allá de la frontera, estamos hablando de refugiados. Si ocurre dentro de las fronteras de un país, estamos hablando de desplazados internos, ¿no? Entonces, esas son las dos categorías. Dentro del refugio hay también dos categorías: solicitantes de asilo. Aquellos que salieron buscando protección, pero que todavía el país al que han llegado no los ha reconocido. Entonces, están solicitando asilo. Y aquellos que ya son reconocidos son considerados como refugiados. Cuando decimos que Honduras tiene 260.000 refugiados, que es esa cifra que creció 30 veces, estamos hablando que Honduras tiene a 65.000 personas reconocidas como refugiadas y a 190
que están en el proceso de ser reconocidas. Y tan solo en el último año, 79.700 se presentaron como nuevas solicitudes de asilo de origen hondureño. Los migrantes son aquellas personas que se mueven buscando un mejor estar, por las razones que sean, por razones de estudio, por razones laborales, por reunificación familiar. La diferencia está en la libertad de la decisión de salir. Un desplazado forzado no tuvo esa libertad. Finalmente toma esa decisión, pero la toma porque hay algo que lo impulsa a hacerlo. Y eso que impulsa a hacerlo pone por lo general en riesgo su libertad, su integridad e incluso su vida. En esta semana salió que Costa Rica, los migrantes que van en tránsito pueden solicitar desde ahí asilo para Estados Unidos. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Bajará esa situación o ese apoyo que van a dar ahí en Costa Rica el tránsito? Lo que están buscando los estados permanentemente es encontrar mejores canales para propiciar una forma más ordenada en términos del movimiento de población. Y aquí se confluyen en términos generales dos grandes pactos: el pacto sobre una migración ordenada, segura y regular, y el pacto sobre los refugiados, el Pacto Mundial de los Refugiados. Y todo esto se originó en el 2016 con la Declaración de Nueva York sobre grandes movimientos de migrantes y desplazados forzados, bajo el reconocimiento que la magnitud del movimiento estaba generando grandes peligros y estaba generando también una dificultad en el movimiento de las personas. El año anterior se emitió una declaración en Los Ángeles en el marco de la reunión de la Organización de Estados Americanos, que se denomina la Declaración de Los Ángeles, en donde se busca ordenar mejor la respuesta. Uno de esos mecanismos, dada la cantidad de personas que han venido llegando y solicitando asilo en la frontera sur de los Estados Unidos, es encontrar una forma de regular. Y algunos estados han suscrito de manera bilateral acuerdos con los Estados Unidos para propiciar esa respuesta. Cualquier mecanismo que evite que las personas que transitan, por ejemplo, el Darién, no tengan necesidad de poner en riesgo su vida, de asumir la necesidad de contratar a traficantes de personas para poder llegar a otro lugar, es una medida positiva. Lo importante es que los mecanismos de acceso al procedimiento de refugiado en todo el mundo se mantengan, que las personas no sean castigadas por ingresar irregularmente a un país, que se proteja ese principio fundamental en materia del derecho de refugiados, que es el derecho a la no devolución. Nadie puede ser regresado a un país en donde su vida y su libertad están seriamente amenazadas. Y eso es lo que puedo decir frente a esos mecanismos. Ese acuerdo lo que permite es sustraer de esas rutas a las personas y encontrar un canal de llegada expedito a partir de unas consideraciones establecidas por los estados. Lo importante es que esos otros mecanismos de los cuales hablo, de esos principios en materia del derecho de refugiado, el acceso al procedimiento de determinación de refugio, el no castigo por ingreso irregular al país y el principio de no devolución, nunca se vean menoscabados por este tipo de procedimientos. Así es. Muchísimas gracias, don Andrés. No.